Bendito Dios. Bueno, hoy vamos a hablar que hay que tener, o mejor dicho, tiene que ser una fe viva y activa. Ya sería la tercera vez que vamos a hablar sobre este tema, ¿ok? Mire, en estos tiempos, amados, tenemos que ser una iglesia que le crea a su Dios. Y como traté de explicarlo la semana pasada, a veces en nuestra mente y aún en nuestro corazón, uno pudiera decir, sí, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Pero no es lo que digamos, sino es en la forma que vivamos. ¿Cómo es que estamos expresando esa fe que decimos que tenemos? Ahí es donde va a marcar la diferencia. Por supuesto, delante de los ojos de nuestro Señor, pero aún podemos vernos a nosotros mismos. Amén. La fe, como el amor, no se demuestra en palabras, sino con acciones. Vayamos a Santiago, capítulo 2, y vamos a leer versículos 14 a 18. Y aquí es donde nos habla de tu fe sin obras. Cuando usted lo tenga, póngase de pies. Yo lo voy a saber y lo hacemos en reverencia a la palabra de Dios. Santiago nos dice que la fe se muestra con los hechos. Amén. Capítulo 2, versículos 14 a 18. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Aleluya. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguese y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Amén. Podemos sentarnos. Lo que Santiago está diciendo o quiere decir es si tú dices que tienes fe, pero no hay hechos o acciones que respalden tus palabras de fe, entonces tu fe está sola, está muerta. La semana pasada hablamos de Efesios 1:9. Para con nosotros los que creemos, dice Efesios 1:9. Hemos sido llamados a creerle a Dios continuamente, sí o sí. Amén. Dios nos está llamando a dejar la vida de pasividad o la fe de un tiempo pasado y hacernos de la acción de creer de forma continua o permanente. Aprendimos la semana pasada en participio presente, que quiere decir continuamente ejerciendo tu fe en Él como un estilo de vida. Amén, ¿se recuerdan? La fe como verbo activo es nuestra entrada a la tierra prometida. Y además nuestro escudo contra la oposición.
Acabamos de leer Santiago y el verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, tú podrás pasarte la vida diciendo que tienes fe. Hay muchos así, ¿no conoces alguno? Pero esto no es verdad si no hay hechos que la respalden. Lo que tenemos que conocer es el secreto de la fe. Hay un secreto de la fe y la encontramos en Hebreos 11:1. Nos dice en Hebreos 11:1, sabemos lo que es fe. Mire, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El secreto de la fe es actuar sobre la palabra de Dios, creyendo que Él hará lo que Él ha prometido. Aunque no lo veas, porque si lo ves y lo estás viviendo, no tienes que usar tu fe. Amén. La fe no es un pensamiento, amados. Es una decisión con una acción. Guiados por convicción. La fe no es pasiva. Mire, a través de la Biblia, los hombres de fe, sencillamente, ¿qué fue lo que hicieron? Cumplieron las órdenes de Dios. Ellos simplemente obedecieron las órdenes de Dios. Ellos hicieron exactamente lo que Dios les dirigió a hacer y dependieron de Dios para hacerlo. Un ejemplo para nosotros. Amén. Es cierto que en el mundo, en este mundo, ¿verdad? Está lleno de gente engañosa, sí o sí, ¿verdad? La palabra del hombre ya no vale mucho. Las naciones se reúnen, trazan acuerdos, firman tratados y ninguno de ellos parecen tener ni siquiera el valor del papel en que son escritos. Esto lo vemos mucho hoy en lo que está sucediendo. Se rompen contratos, no se cumplen promesas. El hombre desconfía del hombre. Una nación desconfía de otra nación. Y este mundo en que nuestra confianza mutua parece haber sido anulada, nos traumatiza y nos prejuicia hasta el punto, amados, de dificultarnos el confiar sin temor en la palabra de Dios y actuar sobre ella. Hasta ese punto nos ha afectado. ¿Acaso no hemos recibido el mismo Espíritu de Cristo con todo su poder? ¿Lo creemos? Nos dicen las Escrituras que sí. Creemos o no, la verdad queda siempre establecida, siempre. Mire, Cristo nos ha dado a nosotros, que somos vasos de barro, gente sencilla, ¿verdad? Él nos ha dado poder para orar por los enfermos. Él nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. La fe no es una sensación. Nunca sentimos que podemos hacer las cosas que Jesús dijo que pudiéramos hacer. La persona que actúa de acuerdo a sus sensaciones o que juzga las cosas de acuerdo a la apariencia externa, nunca podrá conocer la bendición del poder de Dios perfeccionándose en nuestras debilidades.
porque esto es lo que hace el poder de Dios. Ahora, lo primero que tenemos que entender y creer antes de actuar sobre la palabra de Dios es, lo primero, Dios mismo está respaldando cada una de sus promesas. Es Dios quien respalda su palabra. Él ha declarado en su palabra, Él ha declarado, yo estaré atento a mi palabra para cumplirla. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de verdad. Qué bello, ¿verdad? Dios está atento, esperando que actuemos sobre su palabra. ¿Para qué? Para respaldar su palabra. Dios y su palabra una misma cosa son. Amén. Mire, Jeremías 1:12. Él dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Este es Dios hablando. Otra cosa que debemos entender antes de actuar sobre la palabra de Dios es, la encontramos en Isaías 55:11. Mire, Dios ha dicho, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no vuelve al Señor vacía, porque Él la envía con un propósito y se cumple el propósito de Dios. Amén. Amén. Cuando Dios promete algo, su promesa no vuelve a Él vacía. Lo que nos pasa a nosotros es que estamos mirando nuestro tiempo, pero nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Dios está fuera del tiempo. Dios habita en la eternidad. En la eternidad Él mira al tiempo. Por eso Él ya conoce el pasado, lo corriente y el futuro. Amén. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Ezequiel 12:25 dice, porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. ¿Le creemos o no lo creemos? Entonces, ¿qué palabra? Toda su palabra, desde el principio hasta el final. Toda su palabra, Él respaldará y cumplirá toda su palabra. Así como dicen las escrituras, toda tilde, toda letra, nada caerá al piso, sino que toda su palabra se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Señor en Jeremías 15:7. ¿Ok? TLA, esta versión, lo dice así. Yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los caldeos para entregarte esta tierra. Ahí él estaba hablándole a Abraham. ¿Ok? ¿Y qué le dice? Tú eres yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Aleluya. Ay, que el Señor diga eso de mí y de usted también. Mire, en Génesis 17, versos 1 y 2. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Obedéceme siempre y pórtate con honradez. Voy a hacer un pacto contigo. Voy a hacerle que tengas muchos descendientes. ¿A quién le estaba hablando? Abraham. Él dice, obedéceme siempre. Usted no va a poder obedecer lo que usted no cree. Amén. Hay que creerlo. Ejercitar nuestra fe, creerlo
para poder hacerlo. También dijo Dios a Moisés en Éxodo 3:14. Y Dios le contestó y le dijo, yo soy el que soy. Dios es quien Él tenga que ser para ayudarnos y para revelarse a nosotros. Amén. Usted necesita sanación. Él es su sanador. Usted necesita liberación. Él es su libertador. Amén. Gloria al Señor. Mire, y Salmos 100, verso 3, en traducción en lenguaje actual, dice así: reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Amén. Qué hermoso. Miren, en otras palabras, tú y yo tenemos que saber, no simplemente esperar o pensar, que aquel que hizo un pacto con nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo es aquel que está sentado en el trono del cielo y que creó el cosmos, todo por la palabra de su poder. Dios lo habló y ¿qué pasó? Y fue hecho. Todo lo que nuestros ojos pudieran ver, tiene una palabra de Dios, tiene un algo de Dios, porque Él lo habló y fue hecho. Aleluya. Tú y yo podemos saber con certeza que el Señor es Dios. Él dijo, yo soy Jehová tu Dios. Amén. Dios es quien Él dice ser. Y recuerda que Dios dice, cuando yo diga la palabra, se cumplirá. La palabra de Dios, amados, no son ideas místicas ni psicológicas. La palabra de Dios es poder de Dios. La palabra de Dios creará y producirá lo que promete Dios. Él creó el universo con su palabra. Amén. El apóstol Pablo a los Corintios dijo, en 2 de Corintios 1:20, él dijo, todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén. Aleluya. No dijo algunas, dijo todas las promesas. Bendito Dios. Si realmente creemos y confiamos que Dios es quien Él dice ser, podemos ejercitar nuestra fe en forma activa. ¿Sabe lo que es activo? Continuo. Nuestros sentidos, amados, nada tiene que ver con la fe. Nada. Mire, el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, usa sus sentidos. El hombre espiritual usa la palabra de Dios y la fe. El hombre natural camina por sus sentidos. El hombre espiritual camina por su fe en la palabra de Dios. A la fe no le importa lo que pueda ver los ojos físicos. A la fe no le importa lo que pueda oír su oído físico. A la fe no le importa. A la fe no le importa lo que pueda sentir el cuerpo físico. A la fe no le importa. La fe solo ve la omnipotencia de Dios y su fidelidad. Amén. Los ojos del hombre natural solo pueden ver los muros de Jericó. Los ojos del hombre espiritual, por medio de la fe, solo ve las ruinas de los muros derribados. La fe. Amén.
aunque esté parado frente a esos muros. Pero la fe te lleva a verlos derribados. Amén. Los oídos del hombre natural solo oyen las amenazas del enemigo. Los oídos del hombre espiritual solo oyen la voz de Jesús que dice: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Podemos ver la diferencia? La fe se levanta. La fe nos defiende. La fe nos recuerda. Mire, la fe se levanta como un escudo. ¿Ok? Aún contra la razón. La razón se enoja. La razón se excita. La razón se pone nerviosa, se desespera. Pero la fe permanece quieta. Aleluya. La fe es inconmovible. En la fe hay paz, aunque las rodillas estén. En la fe hay paz. La verdadera fe sabe que Dios no miente, que puede confiar en el Dios veraz. Esa es la fe. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer de nuevo los versículos de la semana pasada. Y lo encontramos en Efesios capítulo 1, los versículos 18 y 20. Efesios 1, 18, 20. El 18 dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Tiene todo que ver con nuestro corazón. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuántos santos tenemos aquí hoy? Usted es santo porque es hijo de Dios. Somos los santos de Dios. 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Esos son los santos. Nosotros los que creemos. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Mire su poder, lo que Él ha hecho en nosotros. 20. El cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Mire, muchas veces cuando contemplamos o meditamos en toda la creación, pudiéramos decir: wow, qué poder tiene Dios, ¿verdad? De crear todas estas maravillas. Muchas veces pudiéramos pensar o meditar cuando Dios abrió el río Rojo y todo Israel, ¿verdad? Pasó en seco. No pasó sobre pantano, sino en seco cuando Él abrió, right? The Red Sea, el Mar Rojo. Y pudiéramos pensar: wow, qué poder. Pero no hay nada que se pueda comparar con el poder que Dios demostró levantando a su Hijo de entre los muertos. Y no solo que lo levantó de entre los muertos, lo resucitó, sino que ascendió. Y está sentado a su diestra en el lugar más alto de honra y de poder. Y ese poder, a través del Espíritu Santo, y no solo eso, pero Él entró como hombre. Recuérdese que Él, a resucitar, entró con cuerpo glorificado, pero
está allí vivo, hombre, Dios hombre, Jesucristo hombre, vivo y jamás morirá. Vivo eternamente. Aleluya. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Dios ejerce un poder incomparable en la vida de aquellos que le creen a Él de manera continua. ¿Usted nunca pensaba que usted podía hacer las cosas que usted hace hoy? Por fe. Que no importa lo que la vida nos ha dado, no importa lo que hemos tenido que confrontar, no importa la enfermedad, no importa nada, uno sigue hacia adelante en Dios, abrigando su palabra, sujetados a su palabra. Usted jamás hubiese pensado que pudiera vivir así, pero ahí está el poder del Espíritu Santo moviéndose porque le has creído. Fe. En otras palabras, nada en esta tierra se compara con el poder que Dios desea otorgarle en la vida de aquellos que continuamente ejercitan su fe en Él. Pablo compara esto con el poder divino que tuvo lugar cuando Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos. ¿Nos damos de cuenta, amados? ¿Te das cuenta, mis amados? ¿Pudieras tener una necesidad que requiera más poder que el que Dios usó para resucitar a Jesús? ¿Sí o no? No. No. Dios puede resucitar matrimonios que están muertos. Dios puede. Dios puede reconciliar familias e hijos. Sí, Dios puede. Es Dios que puede restaurar vida y propósito a aquellos que han tirado la toalla. Dios sí puede. Dios puede perdonar y purificar al peor pecador. Solo Dios tiene el poder de resucitar lo que está muerto. Solo Dios tiene este poder. Solo Dios puede hacer posible lo que es imposible. Amén. Solo yo I get excited con la palabra de Dios y las promesas de Dios. Dios sí puede. Dios puede ayudarte en la situación que tú te encuentras. Sí, Dios puede. Yo no conozco el propósito de Dios para con tu vida y para con tu corazón, porque Dios sabe cómo tratar con cada corazón y Dios tiene propósito con cada corazón. Lo que yo sí sé es que Dios puede. ¿Cuándo lo hará? Eso lo sabe Dios. ¿Cómo lo hará? Eso lo sabe Dios. Yo no. Lo que yo sé es que Dios puede. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. No hay nada imposible para nuestro Dios. Dios sí puede. Nada produce más daños al poder de las tinieblas en este mundo que un creyente con fe continua, con fe activa. Vamos a leer en Efesios 6, versículos 12 y 13, en la versión NVI. Efesios 6, versículo 12, dice así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestadas que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día malo
puedan resistir hasta el fin con firmeza. Amados, eso debe ser nuestra oración. Que podamos resistir hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de los días, hasta el fin de mi vida, hasta el fin cuando vuelva Cristo, hasta mi fin, que yo pueda resistir. Amén. El verso 16, porque entonces explica toda la armadura de Dios, pero me voy a concentrar en el verso 16. La Reina Valera lo dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aleluya. ¿Por qué será que dice sobre todo? ¿Cuánto necesitamos, mis amados, aprender a usar nuestro escudo de la fe? La meta del guerrero era extinguir con su escudo todos los dardos que le fueran disparados a fin de deshacer todo daño potencial. Con su escudo los apagaba, porque le ponían, no era agua, era algo más que agua, era una solución para que cuando le tiraran esos dardos de fuego, a darse o encontrarse con el escudo, se apagaban. Y mire lo que usa la palabra de Dios para explicar cómo usar nuestra fe. Te van a tirar y dice, ay, ¿y tú te crees que tú eres salvo? Levanta tu escudo, protege tu cabeza, ¿verdad? Donde está el yelmo de la salvación. Dice, yo lo creo. Yo creo que Jesucristo me ha salvado. No por mí, por Jesús. Amén. Así es que se usa la fe, como un escudo que te protege y no permite llegar ese dardo de fuego para que te haga daño. Ay, papá. Cuando el guerrero baja el escudo, las otras piezas de la armadura quedan mucho más vulnerables. Se tiene que defender. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nuestras batallas más difíciles están relacionadas con cuestiones de fe. Tu fe apaga todo ataque. Tu fe tiene el poder de intervenir para que no te llegue ese daño si la levantas. Ocasiones en que somos tentados a pensar que la palabra de Dios y sus caminos no han de funcionar en nuestro caso. A veces pensamos así. O que Él nos ha abandonado, que nos ha desilusionado o que no nos ha ayudado. Estos pensamientos llegan y son dardos de fuego del mismo enemigo. Si Satanás puede lograr que dejemos el escudo de la fe, no podremos permanecer en pie por mucho tiempo, amados. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que salieron de la boca de la serpiente? ¿Se recuerdan? Las primeras palabras que salieron de su boca en Génesis 3:1 fueron: ¿es verdad que Dios les dijo? ¿Es verdad? El diablo usó engaño para sembrar duda. Y él sigue haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Él no pudo conseguir que Eva dejara de creer en Dios, pero le tendió una trampa tentándola a no creerle a Dios y no confiar en sus intenciones. Eva ya no volvió a ser la misma, ¿verdad que no?
Su duda fue contagiosa y con su esposo perdieron la tierra que Dios le había dado. Entiéndame. Sucede que cuando Eva dejó caer su escudo de la fe, todas las demás piezas de la armadura espiritual se volvieron vulnerables. Vuelvo y repito, sobre todo tú y yo debemos aprender a levantar el escudo de la fe. Es sumamente necesario que además conozcamos la palabra de Dios y aprendamos a empuñar, porque entonces está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando respondemos con la palabra de Dios a los ataques de duda, ataques de distorsión y engaño, el dardo de fuego se apaga y el enemigo recibe otro golpe. ¿Cuántos dicen amén? Creerle a Dios, mis hermanos, no es un estudio. Creerle a Dios es un estilo de vida. Y por eso tenemos que rendir nuestras vidas a la fe como verbo de activo. Practica, amados, a levantar tu escudo de la fe, protegiendo lo que tú has creído, lo que el Señor te ha revelado y ha implantado en ti. Amén. Hay que protegerlo. ¿Cómo protegemos la palabra de Dios? Con la fe. Con la fe. El guerrero no espera o no esperaba hasta llegar a la batalla para entonces aprender a usar su escudo. Hay que practicarlo. Él practicaba con anticipación. ¿Por qué? Porque reconoce que él es guerrero y que tarde o temprano va a llegar la batalla. Amén. Pongámonos de pies, démosles gracias al Señor y quiero recordarle lo que leímos en Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos, no dice algunos, dice todos los dardos de fuego del maligno. Padre, te damos las gracias. Gracias, mi Dios y mi Señor, porque usted ha querido hablarnos de la fe, de una fe activa, de una fe continua. Señor, usted nos recuerda que hay que creerte. Ya hemos creído en ti, pero hay que creerte continuamente, no importando lo que tengamos que vivir, no importando lo que nuestros oídos puedan oír, no importando el precio que tengamos que pagar para seguir continuamente creyéndote, Señor. Ayúdanos a creerte cuando lleguen esos dardos de fuego. Ayúdanos a seguir creyéndote, levantando el escudo de la fe para proteger, Señor mío, todo lo que usted nos ha prometido. Ayúdanos, Espíritu de Dios, y trae a nuestra memoria tu palabra para proteger, Señor mío, para protegernos, para quedarnos parados firmemente sobre tu palabra y tus promesas. Tú eres nuestro Dios. Tu palabra, Señor, la hemos creído y te hemos creído a ti y te seguiremos creyendo, Señor. De la misma manera que todos los días seguiremos bendiciéndote. Te bendeciré todos los días de mi vida y te creeré todos los días de mi vida, creyéndote a ti, mi Dios, y protegiéndonos
con el escudo de la fe, a levantar nuestra fe contra toda batalla, Señor. Que nada afecte lo que tú nos has dicho, tu palabra, que es verdad, porque tú eres veraz, mi Dios, y te damos las gracias. Gracias por ese poder que tú has demostrado con lo que has hecho y estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el poder que tú has depositado en tu Espíritu Santo que mora en nosotros para ayudarnos a levantar ese escudo de la fe. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra no devolverá a ti vacía, sino que hará en nosotros el propósito por la cual tú la has enviado. Te lo creemos, te creemos. Aleluya. Dios mío, llévanos con bien por el resto de este día, Señor. Te damos las gracias por traernos y las gracias porque tú siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. El pueblo de Dios dice, amén. Que el Señor los bendiga.